anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Queridos amigos de FanFest Podcast, todo el mundo empieza así todos los podcasts, ¿no? De queridos amigos, ¿cómo están? Aquí otro día más, pero seguramente no es la excepción. La emoción que tengo de hacer este capítulo es muy, muy pasional alrededor de todo lo que genera. Pero bueno, primero voy a saludar a César. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla, amigos de FanFest Podcast? Con el gusto de saludarlos y emocionados, realmente emocionados por la historia de esta semana, porque es uno de los equipos con mayor tradición en el fútbol mexicano. Ya nos platicará el invitado, pero se va a poner bueno este programa, Carla. Maravilloso, y justo hablando del invitado, sin duda es una voz autorizada para hablar de este club, el Club León. Francisco Serra, Pancho, es un poeta apasionado de los deportes, trabaja en el mundo deportivo, principalmente enfocados en áreas de comercialización, mercadotecnia, operaciones, y bueno, la verdad es que es un crack en este mundo de los deportes, y muchísimas gracias por aceptar la invitación, Pancho. Carla, César, ¿cómo están? Saludos a todos nuestros amigos de FanFest Podcast. Ya por fin me tocó estar aquí. Qué gusto la invitación, recibir la invitación. Y pues nada, definitivamente sí, vamos a hablar de uno de los equipos históricos del fútbol mexicano, un equipo que nació grande y que poco a poco iremos hablando del equipo porque habla de familia, habla de una ciudad que se siente representada por su equipo, habla de colores arraigados. Entonces, pues creo que me dieron cuerda para hablar del tema que más me gusta, así que súper contento de estar acá. Buenísimo, y la verdad yo sí me voy a ir directo al 12 de mayo del 2012. O sea, ese día, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo lo viviste? Yo voy a empezar por una frase que no sé cómo me hace sentir hoy, pero me acuerdo perfecto que la dije. Como contexto, el León había descendido en el año 2002 a Segunda División, era el segundo descenso de este equipo, el primero a nuestra generación. Yo acabo de cumplir 30 años, el primer descenso del Club León había sido a finales de los años 80. Entonces, ese descenso no nos había tocado, lo sabíamos por nuestros padres, por tíos, abuelos y demás, pero después del primer ascenso, el León acababa de quedar campeón en 1992. Y cuando me toca a mí vivir el descenso, que es en el año 2002, en una promoción contra Veracruz, días tristísimos, estaba por cumplir 10 años. Yo era aficionado, y esto es real, si no me equivoco, desde la semana que había nacido ya estaba en el estadio. Entonces, es mi mamá embarazada, me llevaba también al estadio, o sea, es de esas familias locas donde pues el fútbol se apodera, entonces yo traigo en las venas sangre verde. Entonces, al momento del descenso, yo tenía 10 años y toda mi adolescencia o digámoslo así, la manera que aprendí a amar el fútbol fue con mi equipo en segunda división, se llamaba Primera A en ese momento. Y esto lo veo muy relevante porque creo que afianzó o hizo como más leal o más genuino el amor por el equipo, porque al final, pues mucha gente, no es cierto, sí eran buenas entradas, pero no es cierto que un domingo a las 12 del día en un León contra Alacranes de Durango estaba lleno el estadio, no es cierto, éramos muy pocas las personas que estábamos ahí y con las que vas desarrollando como que esta fidelidad. Al momento hubo varias decepciones, llámese final de ascenso perdida contra Irapuato, llámese final de ascenso perdida contra Dorados, llámese final de ascenso perdida contra Indios. Entonces, este día y toda esta introducción es para decir que yo me acuerdo perfecto que el 12 de mayo yo decía, hoy va a ser o el día más feliz de mi vida o el último. Imagínense cómo era el nervio de ese día. Afortunadamente fue el día más feliz de mi vida. Y lo sigo diciendo así, Ya tendré un hijo, ya me casaré, ya será diferente de analizar, pero sin duda el 12 de mayo cuando León asciende y vuelve a primera es el día más feliz de mi vida. ¿Cómo es apoyar un equipo prácticamente en la segunda división? ¿Cómo mantener esa fidelidad cuando en México existe equipos como Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, América, que son los más populares y
tienen un arraigo a nivel nacional y en Estados Unidos. ¿Por qué te aferraste a este amor por el conjunto Esmeralda? Fue sencillo, yo creo que son dos conceptos que ya mencioné. Uno es el tema familia, porque León significa eso y en mi núcleo familiar es algo que le da sentido a la unión de la familia, aunque se escuche muy, muy drástico. Pero es una dinámica que se lleva desde mi abuelo, que fue parte del club en la parte administrativa hace muchos años, desde mi bisabuelo, que fue uno de los fundadores del Club León, mi papá, que pues nos literal hizo una institución en la casa del Club León y La Fiera y Panza Verde y demás. Entonces, por un lado, da mucho sentido tanto el León a la familia como la familia León. O sea, es algo que llevamos pues ya en las venas. Y por otro lado, también creo que el sentido de pertenencia como ciudad, porque en León hay dos equipos que, digamos, que crecieron o que sobreviven, que han subsistido, que es el Unión de Curtidores y ese León. Sin embargo, el León es algo que explica a la ciudad, ¿no? O sea, es algo que de lo cual la gente se siente orgulloso. Tengo amigos de Guadalajara que cuando fueron a un cumpleaños mío me decía, es que es impresionante la cantidad de gente que un día normal caminando por la plaza, por el centro, trae playera de León. O sea, es algo que nos hace sentir orgullosos, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas, como, muy bien, César, eso para todos los que están solamente escuchando, está enseñando su playera de León, que ya me confesó que no es águila, sino que es fiera, entonces es algo que tenemos que ventanear en este podcast. Pero esas dos cosas, creo que familia y el sentido de pertenencia a través de la ciudad son de las cosas que, a pesar de estar en segunda división, es algo que realmente no importó y creo que solamente hizo más fuerte el sentimiento por el equipo. Me parece sorpresivo cómo la afición, a pesar de los malos directivos, porque vaya que sufrió bastante el equipo Esmeralda antes de la llegada de Grupo Pachuca para poder regresar a la primera división, se mantuviera. Y sobre todo quiero que nos platiques, antes de ceder el micrófono a Carla, cómo es el ritual para ir al estadio Nou Camp, porque vaya que han sufrido bastante con el tema del inmueble, porque en un principio no era del conjunto Esmeralda. Sí, hasta hace poco lo compra Grupo Pachuca en un tema legal con Roberto Cermeño, del que seguro hablaremos más adelante. Pues los días de estadio son días muy, muy bonitos, como tú dices, de ritual, justamente. Por ejemplo, yo les platico un ritual que tengo como para partidos importantes, digamos, ¿no? O sea, estas finales de ascenso o ya liguilla o así. Tengo un ritual que es ver ciertos videos del equipo previo al partido que como que me van motivando, ¿no? Empezando de la final León contra Puebla del 92, empezando con el video del 2001, cuando León estaba por descender y la última fecha se salva contra el Toluca y se va al Atlante, que era un partido al mismo tiempo, y con gol de Nico Ramírez, de Sigifredo Mercado. Entonces ese también es parte de los videos que veo. Luego también veo las finales perdidas, que es como un contraste con ver la realidad y entender la historia para saber en dónde estamos en ese momento. Obviamente se cierra ese video con la final de ascenso, ¿no? Esta que platicamos y la gente en León, el 12 de mayo, Carla, tú lo sabes perfectamente, es pues casi una efeméride de la ciudad y no exagero, porque sí se acaban de cumplir 10 años y todo mundo es un tema que está en conversación. Obviamente después del 20 de enero, el 12 de mayo. Sí, exactamente. 20 de enero es la fundación de León y el 12 de mayo yo creo que es la refundación de León, le vamos a poner así. Entonces sí, o sea, es irnos toda la familia juntos. Al estadio siempre vamos mis papás, mi hermano, una tía y yo. Entonces es ir en el coche, nos vamos muy temprano, porque a mi papá le gusta llegar muy temprano, o sea, aunque sea un partido, digamos, no tan de liguilla, por ejemplo, a él le gusta estar al menos una hora y media antes, sentir la llegada del equipo al estadio, y siempre nos acomodamos tenemos un palco y siempre nos acomodamos en las mismas posiciones. O sea, hay cosas como que no se mueven, ¿no? Entonces, el entrar por la misma puerta, el sentarte en los mismos lugares, todo, de alguna manera, sentimos que ayudamos al equipo a que gane. Entonces, decimos que si nos desconcentramos, se desconcentra la defensa. Entonces, es una sinergia muy bonita que muchas familias comparten en León y amigos que tengo en común, pues tienen cada uno sus rituales. O sea, respetan las posiciones como en
como en la cancha y como en la mesa, ¿no? Exacto. Yo creo que, y eso es real, respetamos más en el estadio que en la mesa de la casa. Entonces es a ese nivel. Ok, pues literal, bonito León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Tuve la oportunidad de vivir ahí 10 años, casualmente estos 10 años que estuvieron en la Liga de Ascenso, entonces literal llegué, descendieron, me fui y ascendieron, entonces he prometido no regresar a vivir a León. Siento que trae truco esa promesa, ¿eh? Exacto, entonces así está perfecto. Oye, pero cuéntanos esa parte de la historia de tu abuelo y tu bisabuelo, creo que es un punto bastante interesante. Sí, mis abuelos, mi abuelo y mi bisabuelo en diferentes contextos, pero los dos migran a México debido a la Guerra Civil Española, ¿no? Es estas historias de que salen en barcos y por la guerra entre republicanos y franquistas y demás, y vienen buscando pues una nueva vida a México, ¿no? Ese es como el contexto de ellos dos, en distintas condiciones. Mi bisabuelo, don Sebastián Martínez, fue uno de los fundadores y primer presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y también estuvo involucrado como una de las personas que fundaron a León en el año 1944. Hay una historia muy, muy famosa, él era de Santander. El primer camión que tuvo el León como para moverse entre las ciudades se llamaba el camión Santander, justamente. Entonces, él, pues, literal es algo que traemos en la sangre. Y mi abuelo, que es el yerno de mi bisabuelo, no es su hijo, o sea, sino que es el esposo de mi abuela, ¿no? Él también estuvo muy involucrado siempre con el club, fue tesorero en alguna etapa del club en los años 60. Y pues sí, son dos figuras a las que, pues de los cuales yo tengo fotos. A mi bisabuelo no lo alcancé a conocer, pero con mi abuelo de chiquitito, ya en el estadio, los dos vestidos de verde y pues con esta línea, con este código de vestimenta ya tatuado prácticamente. Entonces ese es el sentido de que pues para la familia es algo muy, muy relevante el pues, llevarlo en la sangre tal cual. ¿Qué sentiste tú más? ¿Ese triunfo contra el Puebla, el bicampeonato con Matosas contra el América y contra Pachuca? ¿O disfrutaste más lo de el ascenso después de 10 largos años estando en la segunda división? ¿Qué disfrutaste más tú como fan, siendo honestos? Yo, mira, para el título del 92 fue el 7 de junio de 1992. Yo nací el 23 de julio, o sea que son 47 días después. Entonces ese lo viví en la panza de mi mamá. Ese no me tocó, no alcancé a vivirlo como tal. El bicampeonato de Matosas fue como una confirmación de la grandeza del club. El campeonato del finales del 2020 contra Pumas fue muy especial porque aparte fue en un contexto justo de coronavirus, los estadios vacíos, o sea, fue algo como muy, muy, donde se quitó esta presión de local visitante de alguna manera. Entonces pues también pues, era el equipo que mejor jugaba con Nacho Ambriz, pero sin duda, y esto casi te lo puedo apostar que se comparte en toda la afición de León, disfrutamos mucho más el ascenso que incluso el campeonato o el bicampeonato. Si quieres, puede ser, creo que coincide porque como para todos era como una olla de ebullición. En el ascenso no hay subcampeonatos. Fue una gran temporada y bueno, a la siguiente vamos. No existe eso, es o ascender o nada, ¿no? Entonces, o ascender o desastre. Entonces, si perdías contra América esa final, que ahorita podemos hablar mucho de eso, César. Si perdías esta final, a ver, pues era una pena, pero no era tan duro como no ascender. Entonces, creo que ese sentimiento es compartido por prácticamente todos los aficionados. Se disfrutó mucho más el ascenso. Y de ahí me voy con nombres históricos en esta época. Burbano, Nacho González, Mascorro, Nieves, Melitón, Gullit, El Chapito, Eder Pacheco, El Gallito, Matosas. ¿Qué se te viene a la mente con todo esto? Carla, para que me vas a hacer llorar. Ya se empezó a poner chinita la piel cuando ibas diciendo, Karen. Se vienen tantas cosas. Ese torneo de principio a fin fue mágico, porque justamente un torneo antes toma Pachuca al Club León, un año antes, perdón, toma Pachuca Club León,
Matosas entra en septiembre del año 2011, pero él no puede dirigir porque acaba de dirigir a Querétaro. Entonces, él empieza, digamos, ya formalmente con el club hasta enero, el torneo justamente Clausura 2012, donde León asciende. Entonces, ese torneo, desde que empezó, hubo mucha química, hubo, o sea, las contrataciones, que justamente fue Hernán Darío Burbano, Eisner Loboa, el Gallo Vázquez, todos cayeron como anillo al dedo a un plantel que ya estaba conformado por el Chapo Montes, por el Gulit Peña, por Nacho González, por Melitón. Fueron como robusteciendo este equipo y Nelson Sebastián Mas, tan importante es que hasta yo me puse su apellido en mi nombre de redes sociales. Soy Francisco Serra Mas y es por él. O sea, no me llamo así por si alguien está decepcionado en este momento. Pero ese equipo nos enamoró de principio a fin y aún así tuvimos quedamos campeones de torneo, quedamos campeones contra Lobos WAP y la final de ascenso contra Correcaminos. Aparte, quedamos campeones invictos, no perdimos un solo partido. Entonces, la final de ascenso contra Correcaminos, en la ida, que fue el jueves 9 de mayo, en el estadio de Correcaminos, pues todos los fantasmas de tantos años de acordarse del árbitro que se lesiona en el estadio contra Necaxa y que tuvo que haber un cambio de árbitro, contra Tijuana, perdón, y de la final perdida contra Irapuato, todo esto empieza a volver porque el partido íbamos perdiendo 2-0, íbamos 2-0 abajo y expulsan a Nelson Sebastián Mas en ese partido. Entonces, las supuestas ventas del equipo, los jugadores se vendieron, todo esto ya estaba de boca en boca porque es algo que tenemos muy, muy presente. Y faltando 2 minutos para que terminara el partido, centro de Gulit Peña y llega Nacho González, remate justo como lo acabas de hacer, Carla, y es el 2-1. Es el 2-1 y ese te cambia ya totalmente el partido porque es muy distinto irte perdiendo 2-0 abajo, que incluso pudo ser 3-0 porque hay una tajada de Melitón antes del gol de Nacho González, que yo creo que hubiera sido lapidario ese 3-0. Entonces llegas a León con una mentalidad totalmente distinta. Y ahí, pues ya, todos los nombres que ahorita mencionas, Carla, me acuerdo de jugadas específicas del partido de vuelta de esa final de ascenso, porque es el 1-0, que es el gol de Gulit Peña, el 2-0, que es el gol de Luis Nieves, el 3-0, que es de Eder Pacheco, y aún ahí hay polémica, pero aún en ese momento yo no me sentía totalmente seguro de que ya estábamos en primera, porque hay algunos que sí, que el 3-0 fue como el que ya estaban seguros, pero a mí hasta el 4-0 me acuerdo perfecto, que mete el gol Hernán Darío Burbano, y me echo completamente, me voy hacia atrás, digamos hacia la parte que da a la calle, me voy hacia allá y empiezo a llorar descontroladamente, o sea, pero a llorar, y eran pues años de presión, años de que desprestigiaran a tu equipo por no estar en primera, de no poder entrar a discusiones, discusiones de fútbol porque tu equipo está en segunda, así como que de una discriminación. Vamos a hablar de eso, no es cierto. Pero sí fue un día muy, muy importante y pues todos esos nombres que dices, Carla, sin duda abren otra vez esa cosa bonita en el corazón. Y eran jugadores y bueno, incluso el técnico que buscaban una revancha, ¿no? Que habían salido, digamos, por la puerta de atrás de otros equipos y que de alguna manera esa hambre, esas ganas de revancha, de triunfar, que sin duda pues se vieron reflejadas en ese partido, igual como complemento, como antesala a ese partido de la final de vuelta. Bueno, acaban de sacar un video en YouTube, donde también se lo pueden aventar, está increíble, donde mencionan que Matosas en esa plática, digamos, de antes del vestidor, les dice cuánto quieren ganar hoy, ¿no? ¿Cuánto quieren ganar hoy? Y literal, pues empezaron a lanzar como cosas al aire, lejos de toda esta presión que había, ¿no? Y el Chapito Montes menciona 5-0, y todo el mundo así casi que riéndose, jajaja, jijiji. Y pues literal fue, o sea, lo predijo, casi fueron a buscar ese 5-0 y el resultado del partido de vuelta fue 5-0. Sí, y habla pues de la confianza del equipo, habla que durante el torneo hubo muchos marcadores, me acuerdo que hubo muchos marcadores 5-2, y eso representa mucho creo que al equipo que era el de Matosas, que iba mucho al frente y podía tener desatenciones atrás, pero siempre metía más goles que el rival, ¿no? Entonces, ese 5-0 que dijo el Chapo Montes, pues fue premonitorio.
Mencionas mucho a Nacho González. ¿Qué significa este jugador para esta franquicia en los años recientes? Porque fue parte importante tanto para el ascenso como para el bicampeonato que obtuvieron los Esmeraldas y confirmó el regreso de el que denominan equipo que nació grande. ¿Qué tan cierto es esto, Pancho? 100%. Y después de hablar de Nacho González, daremos un repaso de historia. Pues Nacho González, mejor conocido como Nacho Finales, creo que es alguien con el que el aficionado se siente identificado porque a pesar de ser un jugador no tan dotado técnicamente, que tenía sus cosas, sin duda, pero la garra y el pundonor y esa entrega en cada partido, en cada barrida, en cada cruce, pues es algo que te marca y te identifica, ¿no? Es como esta lucha día a día de las personas que trabajan en oficina, en la obra, en cualquier tipo de trabajo, pues ver que alguien, lo voy a decir muy así, pero que se parte la madre, ¿no? Por tu equipo, por tus colores y por lo que representa, creo que eso es lo que representa la figura de Nacho González. Alguien, pues a este punto creo que legendario para el club. Y, tengo pendiente, el equipo que nació grande, es que es verdad, el León en un 20 de agosto de 1944 se funda, gana 5-2 contra Atlante, que es este primer partido que tienen en primera división, y el León es tanto el primer bicampeón del fútbol mexicano en la temporada 46-47 y 47-48, y también es el primer campeonísimo, que es el campeonato de Copa. Entonces, es un equipo que con 3 años de haber sido fundado, ya había sido campeón del fútbol mexicano en la era profesional, ¿no? Entonces, pues sí es un equipo que de repente, creo que en el medio nacional, y se entiende que están estos 4 grandes y el crecimiento de los de Monterrey, todo este ecosistema peculiar del fútbol mexicano, pero creo que el León ha sido injustamente considerado, ni siquiera considerado o puesto en el mapa como uno de los grandes, porque si nos vamos a títulos, tiene más títulos que Pumas, que es uno de los 4 grandes, y es un caso como Toluca, que son muchos torneos cortos, pero el León fue exitoso tanto en torneos largos, como en una época de los 40s y 50s, como en los torneos cortos. En ambos, es el único equipo que en ambos formatos ha sido bicampeón del fútbol mexicano. Entonces, creo que sí, sin duda el León nació grande y pues es bonito ver que estamos viviendo una época de refrendar esta grandeza del club. Literal, ser fiera es un orgullo y pues a partir de ese 12 de mayo fue ascender y trascender porque pues lo siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Es protagonista en todos los torneos. Pero, ¿por qué les dicen panzas verdes? Hay muchas teorías. La más aceptada, León, para los que nos están escuchando y no, pues, yo creo que saben que es la capital del cuero y del calzado. Yo también le digo la capital del mundo y sucursal del cielo, pero esa es otra historia. Se produce mucho zapato y cosas, y bolsas y cosas con piel en León. Entonces, las personas que están en la industria, que recogen el tema de pieles y demás, traían unos mandiles blancos, y al momento de trabajar con las pieles y de trabajar con el material para procesar, el paso previo a ya transformarlo en bolsas, en zapatos, en cinturones, etcétera, se manchaban el mandil por trabajarlo de color verde. Entonces, se supone, es una de las teorías, que de ahí viene el tema de los panzas verdes. Hay otra como, no quiero decir corriente, pero otra historia que es por el mismo proceso, pero con lechugas, que había como mucho tema de sembradíos de lechugas. Entonces son como las dos y ambas son válidas. Cualquiera que te cuenten tiene su razón de ser. Esa de las lechugas es la que yo supe, que por lo cual le dicen los panzas verdes. Sí. Y aprovechando que estamos tocando esta corriente de todo el fútbol mexicano, sí quiero que nos platiques la rivalidad contra la Trinca Fresera. Lamentablemente en el fútbol mexicano han quitado el ascenso y una de las rivalidades históricas, no solo de los panzas verdes, sino de todo el fútbol mexicano, es León contra Irapuato. ¿Cómo se vivían los partidos? Tú que estás en la ciudad, ¿cómo eran los días de partido? Y sobre todo esa final que ya has comentado de ascenso, porque vaya que hubo muchos problemas alrededor de
de ese enfrentamiento, pero siendo honestos, ¿extrañas a la Trinca como rival para verlo regresar o está bien que ahorita ya estén desterrados por todo este tema de la federación? Platícanos. Fíjate que no ubico mucho ese equipo. No te creas, es broma. Es una bromilla que desde que empezaste sabía que la iba a hacer. Sí, definitivamente se extraña. Y a pesar, y no lo digo con dolo, a pesar de las diferencias de historia de un club con otro, que el León ya lo platicamos, fue multicampeón del fútbol mexicano, etcétera, y que Irapuato no cuenta con esta historia, pero los clásicos son eso, es esa rivalidad que existe, ya sea por colores, ya sea por territorio, que en este caso es un clásico regional. Y pues tú lo sabes, César, es uno de los clásicos pues, más violentos también del fútbol mexicano, que se vive con muchísima pasión, que hay también un pique que aunque no se reconozca públicamente, pero entre las ciudades incluso, o sea, León e Irapuato, o sea, es un pique que existe, ¿no? Entonces, pues eso refuerza lo que sucede en el campo de juego. Sin duda se extraña, sin duda, el León está pues, huérfano, digamos, en el sentido de no tener un clásico desde hace mucho tiempo. Y es algo que claro que sin duda le da, pues le da picardía y le da como un sentido. Al final, tú eres porque el otro no es, ¿no? Eso es lo que son los clásicos en el Real Madrid-Barça, en el Boca-River, en el Fenerbahce-Galatasaray. Siempre es este sentido de rivalidad el que da sentido a la historia de un club. Entonces, pues sí, esa final duele y soy muy amigo, a las vueltas que da la vida, del que fuera entonces capitán de Irapuato cuando le gana el ascenso a León, que es Raúl Chabrán. Ahora somos amiguísimos y es un tema que tenemos prohibido en la mesa. No se habla. No se habla de ese partido. Pero sin duda, se extrañan estos clásicos. Se extraña tener este roce con el Irapuato. ¿Pudiste asistir al Sergio León Chávez o a alguno de estos duelos con esta rivalidad o simplemente era puros temas familiares con tu amigo que ya nos platicaste hace unos momentos? A esa final en específico, no, por seguridad no fuimos, o sea, decidimos no ir como familia, pero... Al final, sí. un duelo, aunque no sea la final, digo, porque sé que en su momento hubo un auge porque incluso llegaron a coincidir Jared Borghetti con los Esmeraldas y Cuauhtémoc Blanco con Irapuato y son dos de los jugadores que marcaron una época en el fútbol mexicano. Justamente también quería escuchar ese aspecto que tanto hoy en día la gente de los Panzas Verdes pues extraña deportivamente hablando esa rivalidad contra la Trinca, porque en aquellos años era el estandarte Ariel González, si no mal recuerdo, y de León pues estaba Santibáñez, si no mal recuerdo, tú me puedas corroborar. Sí, ese equipo era Germán Gortz, era el Negro Almirón, era Julio César Yegros, el portero era Cirilo Saucedo, otra historia ahí que platicaremos. Sí, me tocó ir al Sergio León Chávez a ver partidos Irapuato León. Sí, fui con playera de León y siempre era arriesgado. O sea, sabías que iba entre barras, sabías que iba a haber sangre, sabías que iba a haber pelea. O sea, son clásicos muy, muy, muy calientes, ¿no? Y incluso también, por ejemplo, no es la misma rivalidad, pero con Celaya también hay mucha rivalidad regional. Digo, no es la misma que con Irapuato, pero sí, yo casi te puedo apostar que todos los aficionados deportivamente extrañan tener a tu clásico, porque Xolos, por ejemplo, ha buscado crear una rivalidad contra el León, como hacerle una especie de clásico. Honestamente, los clásicos no se crean, ¿no? O sea, no es algo que puedas ponerle dos polvitos de no sé qué y se hace un clásico, eso no existe, ¿no? Entonces, sí se extraña tener un partido de los 17 que tienes de jornada, ¿no? O sea, tener contra tu clásico rival, sin duda. Y en esta parte un poquito también de épocas obscuras de León, porque pues también las ha tenido, igual que nos cuentes un poquitito de eso, pero pues también ¿cuáles consideras tú las claves como para poderle darle la vuelta a todo esto y devolverle la grandeza a este club? Pues yo para nada, o sea, digo, sí son oscuras porque no fue bueno estar en segunda división, pero yo lo veo como con reflexión, porque al final hay salud, no te creas.
Pero sí, sin duda le dio sentido al menos a mi fanatismo por el León, le dio sentido esos años oscuros en la segunda división, ¿no? Era de escuchar partidos por radio, era de estar pegado, o sea, me acuerdo perfecto, el primer torneo que León desciende, nos quedamos fuera contra Lagartos de Tabasco, ni siquiera calificamos a liguilla, tenemos que ganar ese último partido en Tabasco y estábamos en el radio los 4 pegados escuchando el partido. Hoy, que son cosas que ya a lo mejor no sucede o que no tienes ese beneficio o ese recurso en primera división, ¿no? Entonces, esas cosas de ir al estadio y ver estadios vacíos y ver resultados, haber visto pasar a Rayados B, a Tecos B, a Socio Águila, a Cihuatlán, a equipos que que León no va a volver a ver, esperemos, ¿no? En el horizonte. Y las claves de poder dejar atrás esta etapa, sin duda, creo que fue la compra por parte del Grupo Pachuca, una institución seria, una institución enfocada en las dos cosas, tanto en la parte deportiva como en la parte de negocio, que sabemos que en el fútbol es muy importante el día de hoy, y entender que ellos entendieron muy bien la importancia y la sinergia que tiene el equipo con la ciudad y con sus aficionados, ¿no? Creo que fue esa la clave, y tú lo dijiste muy bien hace ratito, Carla, el hecho de que muchos jugadores estaban buscando una revancha, ¿no? Que juntaron, pues como muchas buenas voluntades, muy bien liderados por Gustavo Matosas, que también estaba buscando una revancha, ¿no? Entonces, pues creo que la muestra es que ese plantel prácticamente se mantuvo el siguiente torneo que ascendimos y pues fuimos semifinalistas de ese torneo, que perdimos la semifinal contra Xolos, ¿no? El mismo equipo prácticamente que ascendió. Entonces, pues creo que esa hambre y esa buena estructura a nivel pues empresa o a nivel club fueron las claves para que León volviera a primera. Respeta al que gana allí en León, Guanajuato. Sí lo respetan, aunque vayan con su playera rojiblanca, celeste, azul crema. Rojiblanca cuesta un poquito más aceptar y respetar. No es cierto. Carla, no te enojes. No. Todo bien, corazón dividido. Sí, creo que la afición ha evolucionado mucho en ese sentido. Cada vez más, pues digamos, esta frase de la vida no vale nada, esta canción de José Alfredo Jiménez ha ido como encarnándose más también en las nuevas generaciones. Hay un video muy famoso cuando lamentablemente perdemos la final contra Tigres en el 2019, que León venía de las 13 victorias consecutivas, de un torneo sin igual, casi líder, en este formato líderes, y rompieron récord de puntos. Fue un torneo increíble y la final contra Tigres la pierdes. Y pierdes 1-0 en el Universitario y en León 0-0 y realmente no creas peligro contra pues, tu camión, literal. Hay un video después de este partido donde la afición de León le aplaude a los aficionados de Tigres, que es como uno de los momentos también que al menos a mí se me hace como más representativos y que ponen alto también a la afición de León y donde se ve que se respeta al que gana, ¿no? Entonces creo que esta canción, que yo más bien ya le diría como un himno de batalla de la canción de José Alfredo Jiménez, hace que la vida no valga nada en León, Guanajuato. Y literal, bueno, con tu trabajo te toca viajar bastante. ¿Qué sientes? ¿O pones tú en tu playlist Caminos de Guanajuato en otros países? ¿O qué? ¿O cómo está esa canción en tu Spotify? Al despertar la escucho todos los días, no es cierto. Pero sí, por mi trabajo, como dices, Carla, me toca viajar mucho. Es también un ambiente de fútbol lo que me toca hacer. Siempre llevo mi playera de León. Un perdón a los jefes por eso que acabo de confesar. Nada, no es cierto. Pero siempre lo llevo conmigo, ¿no? O sea, es algo, pues, indeleble, y ustedes que son aficionados también, pues, saben de lo que hablo. Es algo que no puedes negar. No voy a caer en la frase de que un hombre puede cambiar de mujer, puede cambiar de etcétera, pero no de equipo de fútbol, porque lo quiero llevar más allá. O sea, creo que es algo indeleble que tienes ya, pues, de alguna manera tatuado o que llevas. Entonces, yo siempre que empiezo las pláticas con alguien es,
Porque en el mundo del fútbol, los exjugadores, como estuvieron en muchos clubes, a veces pierden como que este amor por un club, ¿no? O sea, como que estuvieron en X club, al del cual eran aficionados, pero recibieron de repente malos tratos ahí, o no les fue tan bien en su carrera futbolística y pierden este amor. Pero me gusta como indagar más, porque al final ese amor es algo que ya tienes, es algo que aunque no quieras aceptar, lo tienes y lo llevas ya de fondo. Entonces, yo por eso mantengo intacto ese corazón verde. Y siempre viajas con tu jersey y con una foto de Carol, eso seguro. Lo puedo prestar. Sí. O con una foto con los dos con vestidos de león. Y así con eso, ya hiciste estamos perfectos. Sí, exacto, esas dos cosas. Oye, Pancho, últimamente León se ha caracterizado por la creatividad que tiene pues, en la presentación de sus jugadores, en la comunicación con la afición. Igual, ¿qué piensas de esta parte? Creo que es súper importante porque al final ha trascendido internacionalmente en muchas de las presentaciones, ¿no? Creo que se ha hecho como un happening, como un momentum. Cada que León presenta un refuerzo, ya la gente espera con gusto estos refuerzos, que ha sido como el momento como más icónico. Ahora que Julien Celestin, el defensa francés, acaba de llegar al club, hacen una campaña con tapas como de botellas PET, donde hacen como un mosaico con su cara. Cosas que seguramente están trabajando, pero son más bien proactivos en lugar de reactivos, ¿no? Entonces, creo que es una campaña que se ha manejado muy bien y muy inteligente, porque ha tenido como una relevancia internacional y es algo que aplaudo totalmente del equipo que encabeza José Ramón Fernández Jr. Correcto. Se habla mucho en los últimos años de una nueva construcción de un estadio. ¿Qué tan cierto es esto? Más con lo que sucedió con el Nou Camp recientemente. ¿Le van a invertir en remodelaciones? Porque hace unos meses se dio a conocer también lo de la Esmeralda, la Casa Club. ¿Cómo es el tema del estadio? ¿Va real o hay largo camino todavía por recorrer y la Casa de los Esmeraldas va a seguir siendo el 2 veces mundialista Nou Camp de León? ¿Cómo está esta situación? Yo creo que hay largo camino por recorrer todavía. Antes, y esto lo digo tal cual como es, el León entrenaba como en una casa club cerca de Santana del Conde, que era de los Davino, y era como muy, pues casi tirando como amateur, ¿no? O sea, canchas buenas y demás, pero las instalaciones, pues no de un equipo profesional, así de sencillo. Todos los recursos o la primera apuesta se van por hacer esta casa club ya mucho más formal, con entrenamiento, con canchas de entrenamiento mucho más de primer nivel, que es la Esmeralda, ¿no? Este es un mega proyecto que buscan hacer una especie de complejo similar o igual al que tienen en Pachuca, también con universidad de fútbol, toda esta misma estructura. Y por ahora el tema del estadio al parecer está parado. No va tan rápido como se había pronosticado. Que creo que, si no me dejarás mentir, Carla, el proyecto era 2024 para tener el estadio. Hoy creo que el proyecto se va a postergar un poco, y justo también por eso, en este contexto, se da la compra del estadio por parte del Grupo Pachuca a Roberto Cermeño, que era una disputa legal que tenían ya de mucho tiempo. Entonces, hoy por hoy, tampoco creo que se le invierta en remodelación al estadio, al Nou Camp, que es nuestra casa. Al final sabemos y podemos ver junto con otros estadios de las carencias de repente en infraestructura que pueda tener la instalación, pero es nuestra casa. Es la guarida de León, es el Coloso de López Mateos, es algo que da sentido al equipo. Y yo personalmente estoy contento de que no sea tan rápido esta transición, si te soy honesto. Es que de esos estadios, Carla, digo, no sé si has podido asistir al Nou Camp. Realmente... Claro, o sea, te digo que me tocó vivir esos partidos de ascenso. O sea, yo me iba a ver los partidos contra Correcaminos y así, por eso se sufrieron tanto, pero sí, es una locura ese estadio. La cercanía que existe me recuerda al de la Jaiba Brava, al propio Sergio León Chávez, el antiguo Estadio Corona, como
casi podías percibir la respiración de los aficionados cerca del campo de juego y que no cualquiera puede soportar esa presión. Entonces sí quería que nos platicara sobre el Nou Camp y por supuesto pues toda esta efervescencia que se vive por el conjunto verde y blanco. Y aquí, Leandro, el tema de la afición, creo que ese es un punto también importantísimo. ¿Cómo hace sentir realmente la localía? O sea, que pese realmente ese estadio. Es una afición que canta de principio a fin. Todo el partido. Y hay momentos como muy claves, obviamente, y repito, en las finales, la final de ascenso, las finales también contra América, contra Pachuca, una semifinal contra Tigres, la del torneo pasado que terminamos ganando. Y regresando un poquito al tema de infraestructura y lo que decía César sobre el parecido que tiene, de hecho, como dato curioso cultural, el estadio de Tampico, el Sergio León Chávez, el estadio de León y el estadio de Cuscatlán, del Salvador, son exactamente iguales. Se fundan los 4 estadios, se fundan alrededor de 1900, el de León en 1966, los demás ahí, o sea, entre 64, 67, por ahí, pero son exactamente la misma estructura, ¿no? Entonces, sí están construidos con una conciencia de hacer sentir cercana a la afición a la cancha. Ahí, cuando vas a cobrar un tiro de esquina, tienes al aficionado gritándote aquí, de que hasta cuando es rival, los policías hasta se ponen con sus cosas estas como arcos para que no le alcancen a gritar, a aventar algo, porque pues estás muy cerquita, ¿no? Que eso a mí en lo personal, además de que así entendí el fútbol, me encanta, porque hay estadios como el de Pumas que tiene otro encanto, pero estás muy lejos, es muy lejano del aficionado hacia el jugador. Entonces, pues este apoyo que de por sí está a los 90 minutos todo el tiempo alentando, si lo hace sentir cerquita, por eso no es un estadio muy grande, son 30,000 personas las que le caben, pero siempre los rivales coinciden que es una afición muy fiel y es un estadio que pesa. ¿Qué horario te gusta ver los Juegos de León? Porque al final de cuentas era un clásico domingo al mediodía, el pasto era muy alto, incluso cuando el maestro Reynoso estuvo con ustedes, hacía algunas prácticas malas para hacer pesar el Nou Camp. Muy malas, dilo como es, muy malas. Domingo al mediodía, domingo o sábado a las 5, sábado a las 7. ¿En qué horario a ti te gusta más ver los partidos de los Esmeraldas? ¿O dónde te acostumbraste más? Domingo al mediodía, sin duda. Ese fue el horario con el que yo crecí. Ahora he aprendido a querer los sábados a las 9:06, ¿no? Que es el horario donde volvió el León a primera, tiempito jugué en viernes y demás, pero a mí, como aprendí el fútbol con el León y como también fue en el ascenso y los últimos años de primera división, fue domingo a las 12 del día. No lo preguntamos y supongo que tú lo debes de tener en carpeta, Carla. ¿Quién es tu ídolo en general? ¿Son los elementos del equipo de León del ascenso o quién? Pero ¿quiénes son esos jugadores históricos que te marcaron? César, qué difícil pregunta. Creo que no voy a poder decir uno, es la verdad. Anticipo para todos los que están esperando. No, es cierto. Ídolos, hay varios. Creo que te identificas más con quien da todo por el club y por quien ama el club como sientes que tú lo amas, ¿no? El Chapo Montes sin duda está en este listado, sin duda. Yo creo pasarán los años y a pesar de que ahora justamente no está teniendo el mejor momento, pero pasarán los años y yo me atrevo a decir que el Chapo Montes va a ser el jugador más importante en toda la historia del club. Existe Tita, existen los Bataglia, existe Marcos Aurelio, todos estos históricos, pero el Chapo ya fue 3 veces campeón con el club, el Chapo ascendió con el club, que es un momento que, como lo he dicho varias veces, marcó a todos los aficionados. Entonces creo que va a terminar siendo el jugador más reconocido de toda la historia del Club León. Nacho González, el Gulit Peña, Gallo Vázquez, Nelson Sebastián más, que te digo, o sea, es también ídolo. Hay muchos. Hay algunos, a lo mejor como en un segundo nivel, ¿no? El caso de Rafa Márquez, que, por ejemplo, él pues sí, sin duda es alguien muy importante, pero al saber que su corazón es de otro club, como que marca una cierta distancia, ¿sabes? O sea,
fue el capitán y fue bicampeón con el León y esa parte es intachable, pero por eso comenzaba diciendo que es alguien que tú sientas que representa lo mismo el club que para ti. Entonces, por eso estos que mencioné tienen como un nivel más alto y también incluyo a Mauro Boselli, por ejemplo. Que de hecho, esta playera que traigo es del 17, tiene el 17 de Mauro Boselli atrás. El matador, por supuesto, ¿no? Un killer en toda la extensión de la palabra. Sí. ¿Extrañan los Juegos de Libertadores? Aprovechando ahorita que en esta etapa que estuvo Boselli le tocó a los Esmeraldas participar e incluso replicar un Maracanazo 2.0. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, se extrañan. Aparte, imagínate el niño de 10 años que ve a su equipo descender. ¿Cuándo crees que yo me imaginaba que León jugara a la Libertadores? Yo tengo una foto, me tocó ir con unos amigos a la Copa América de 2011, que fue en Argentina. Y tenemos una foto en la Bombonera que ponen las copas que ha ganado Boca y puedes tomarte una foto con esas copas. Y yo salgo en una foto con la Libertadores, obviamente con mi playera de León, ¿no? Que era con lo que voy a los tours, como les digo, así siempre que viajo. Y yo puse una frase, me acuerdo perfecto, en Facebook. Bueno, no me acuerdo perfecto, pero algo así como, algún día jugaremos por ella o la ganaremos, algo así. Pero era hasta como un autosarcasmo, ¿sí me entiendes? Algo como que crees que no va a pasar. 3 años después estábamos jugando la Libertadores y estábamos en este partido contra Flamengo que teníamos que ganar sí o sí para avanzar de ronda. Y pues le ganas a Flamengo, que es uno de los clubes más grandes a nivel mundial, le ganas en el Maracaná. Carol y yo, que luego te la presentaré, César, pero tenemos una historia muy bonita alrededor del Maracanazo 16 de julio de 1950. Una historia como de resiliencia, ella se fue de intercambio, entonces como que tomamos la historia de los 11 celestes contra los 200,000 brasileños para decir, si ellos pudieron, nosotros vamos a poder con eso y más. Y luego que mi club tenga un evento similar, pues es de poner la piel chinita y ponerte de locos, ¿no? Y esa historia también es padrísima, ¿eh? Han hecho viral su hashtag de si Uruguay pudo en el 50 y es padrísimo. Sí, gracias, Carla. Que cierre con esa anécdota a nuestro invitado. Con esa creo que sería yo sí le quiero, aprovechando que lo tenemos aquí, o sea, estuvo en los Juegos Olímpicos, yo sí quiero que me cuente alguna anécdota de cuando fuiste a Tokio y estuviste en los Juegos Olímpicos y puedes presumir que eres medallista olímpico. Ay, Carla, esa pregunta. ¿No quieren armar otro podcast? No es cierto. También. Uy, muchas anécdotas, la verdad. Fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021. En medio de una pandemia, creo que lo vamos a ir entendiendo también con el tiempo, pues lo que representó a nivel mundial, que fue pues el primer evento realmente de magnitud global que se realizó después de la pandemia. Y pues anécdotas muchísimas, o sea, desde haber pasado mi cumpleaños número 29 en la Villa Olímpica con un pastelazo de Memo Ochoa, Henry Martin, Alexis Vega, todos ellos pues celebrando porque era una delegación tan chiquita, porque normalmente se viaja con una delegación muy grande, ¿no? De staff, de cuerpo técnico y demás, pero por las limitaciones de la misma pandemia, solamente viajamos 12 personas de staff más los 22 jugadores. Entonces, pues éramos un grupo súper unido por las mismas condiciones y porque al final todos la teníamos clara de lo que queríamos, ¿no? Entonces, pues anécdotas desde jugar almohadazos casi todos los días, hasta con los jugadores, o sea, almohadazos literal contra el doctor de la delegación, contra Memo Ochoa, contra Córdoba, contra todos. Cosas, pues, que sin duda abonaron para el buen ambiente del grupo y para conseguir esa medalla, ¿no? En temas como más hacia afuera de la delegación, el estar en la Villa Olímpica, ver atletas de diferentes alturas, robustos, fornidos, de diferentes deportes, de diferentes razas, ese como panorama internacional y estar ahí es por mucho la mejor experiencia profesional que me ha tocado vivir. Y pues se conjugó y se coronó con una medalla olímpica que pues ya tengo algo que contarle a mis nietos, ¿no? De hecho, miren, les enseño. La tengo aquí al lado de... Esa es
réplica de la medalla olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, sí, es algo muy bonito y que sin duda marcó mi vida. Creo que hasta podrías armar un mini museo, ¿no? Un museo de todas las cosas que tienes, de todos los eventos que has estado y bueno, por todo lo que falta también. Es buena idea, voy a empezarla. Para ir cerrando esta conversación, Pancho, además de ese 12 de mayo y este evento de los Juegos Olímpicos, ¿cuáles serían top 3 eventos deportivos que a ti te han marcado como fan a lo largo de tu historia? ¿Qué será? Yo creo que a mí, no, evidentemente no lo viví, pero mi manera de entender el fútbol, con lo que platicábamos ahorita del Maracanazo de 1950, he leído tanto y he visto tantos documentales y me ha tocado entrevistar a gente, hijos de personas que estuvieron en el plantel de los uruguayos. He ido al museo, he tenido la fortuna de ir al museo del Centenario, donde está toda esta historia de los uruguayos y demás. Entonces, ese creo que, aunque no me tocó vivirlo, pero sin duda es algo que ha marcado, pues hasta como lo decía Carla, hasta mi romanticismo por el fútbol, ¿no? Hasta lo llevé trascendido a mi relación personal con Carol, ¿no? Entonces, ese es uno. Otro, pues yo creo que sería el descenso de León. Lo digo así porque yo veía a mi papá llorar y pues yo lloraba automáticamente. No entendía muy bien qué estaba pasando, tenía 9 años, pero aunque no es un momento positivo, pero sin duda eso me marcó como aficionado en el tema de fidelidad que les platicaba durante la entrevista, ¿no? Y un tercero, yo creo que el Mundial de Rusia 2018, que me tocó vivirlo como aficionado, y ese triunfo contra Alemania en el Estadio Luzhniki en Rusia. Creo que también los aficionados que ahí estuvimos coincidimos que fue algo único. Entonces, esos tres, además de los que tú ya mencionaste, son los que me marcaron como aficionado y que me dan sentido de ver el fútbol como lo veo. Y justo, ¿de dónde salió ya por último? Es que esto se puede extender demasiado, pero no. O sea, ¿de dónde salió esta parte de poeta, de romanticismo alrededor del fútbol y de vivirlo de esta manera? Yo creo, Carla, que es como una especie de resistencia al mercado actual que se tiene del fútbol. ¿A qué me refiero? Hoy encuentras por todos lados, bueno, ya está cambiando esto, pero Messi o Cristiano, ahora Mbappé o Haaland, ahora los nuevos tachos, ahora la nueva playera, fichajes de tanto dinero, o sea, como que todo esto lo ves ofrecido en muchísimas plataformas, ¿no? Incluso, esto es una crítica que yo siempre he tenido y no tengo como empacho en decirlo, el periodismo y los esfuerzos como que tienen ustedes, pues cada vez son, no quiero decir que más honestos y más reales, porque la oferta de periodismo pues es cada vez más pobre, ¿no? O sea, más sin contenido realmente ni táctico, ni técnico, ni romántico, o sea, es más publicidad y más amarillismo, ¿no? Entonces, creo que es como una especie de resistencia a esto, lo que me hizo llevar hacia el lado romántico, y al final creo que las historias que realmente trascienden en el fútbol son las interpersonales y las que son esas que la del niño que pasa el balón de un lado al otro del muro en la frontera de Gaza, ¿no? La de Maradona jugando con el niño y que le mete el gol y que festeja Maradona, que creo que no tenía brazos. O sea, todas estas historias alrededor del fútbol son las que realmente a mí me gusta relatar, ¿no? Las de jugadores históricos como el Mágico González, que le dio un sentido al fútbol de El Salvador. La del Unión Berlín, que es un club por los cuales los aficionados donaron sangre para que el club pudiera financiarse. Todas estas historias, pues creo que al final son las realmente valiosas y las que realmente valen la pena ser contadas, ¿no? Entonces, desde ahí creo que va mi acercamiento con el fútbol romántico. Ser fiera es un orgullo, 100%. Sí, y en este capítulo, en estos minutos, confirmamos que sin duda tienes sangre verde en las venas. Muchísimas gracias, Pancho. Gracias a ustedes y pues aquí a la orden cuando vuelva a ser invitado. Maravilloso, muchísimas gracias.
¿Qué tal amigos de FanFest Podcast? Mi nombre es César Mercado y les quiero pedir un favor. Si les gustó el capítulo, por favor, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para que estés al pendiente de todos los videos que estaremos subiendo de cada historia detrás del fan. También, si quieres contarnos tu historia de cómo nació tu amor y tu pasión por alguno de tus equipos, contáctanos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentra como FanFest Podcast, o si así lo prefieres, mándanos un correo electrónico a fanfestpodcast@gmail.com para que podamos concretar una cita contigo y poder estar aquí presentes para contar tu historia detrás del fan.